Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Tertulia de Noche. Hoy vamos a hablar con el presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, don Fernando Fay Bonilla. ¿Por qué? Porque en estas semanas hemos visto en diferentes medios de comunicación que la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular ha venido teniendo un protagonismo en el sentido de que ellos también, como agrupan sectores sociales, están recibiendo propuestas para mejorar este país. No es de tapar con el sol con un dedo la situación que vive Costa Rica en torno a que no tenemos diálogo político, a pesar de que el presidente anda con sus famosas mesas. Tenemos un país con un aumento del desempleo a niveles históricos, una economía en agonía y sobre todo hay un rechazo del costarricense hacia cualquier situación que envuelva la política nacional. Sin embargo, las decisiones que se toman en el país son políticas y todos estamos esperanzados que en alguna otra forma este gobierno, no sé cómo, por lo menos lance alguna propuesta de reactivación económica que le permita a diferentes sectores sociales, a los diferentes sectores empresariales, productivos, pequeños campesinos, cooperativas, en fin, volver a retomar la productividad nacional, volver a generar empleo y volver a ser protagonistas en Costa Rica, algo que por la pandemia se agravó y que la condición de muchos de estos sectores indudablemente es agónica también. Pues bien, el presidente, después de que Rescate Nacional exigiera que se retirara la negociación con el Fondo Monetario Internacional, apoyado por muchos diputados y otros sectores, ha venido teniendo un protagonismo en el país en el sentido de que quiere sentarse a conversar con el presidente de la República y decirle lo que ellos creen y por qué están protestando. Después se vino todo el tema de los bloqueos, se retiró José Miguel Corrales de Rescate Nacional, aduciendo de que el narcotráfico se había involucrado en este tema y que se retiraba, pero aún así siguieron. Luego el presidente dijo, nosotros no dialogamos con Rescate Nacional, vamos a armar diferentes mesas, y ha estado dialogando con algunos sectores, aunque por ejemplo en la zona norte, su representante, que es la vicepresidenta Epsi Campbell, recientemente llegó a Opala y consideran, igual que muchos sectores, que ella no representa a nadie en esta zona. Lo mismo que la primera dama en la región Chorotega, que tampoco aseguran de que tampoco representa nada. Pero el presidente ha estado haciendo algunas mesitas ahí de diálogo para tratar, en alguna medida, según él, de ver o escuchar qué es lo que en este país se requiere. Algo que uno dice, bueno, ¿hasta dónde? Si en campaña política o lee el Estado de la Nación y se enterará de la situación que Costa Rica precariamente ha tenido desde hace muchos años. Pues bien, hoy vamos a compartir con ustedes sobre este tema, pero antes vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos para entrar de lleno para conversar con don Fernando, para ver cuál es la posición del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, por qué están aglutinando propuestas, qué es la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y sobre todo qué es lo que pretenden en alguna medida. Ya regresamos con Tertulia de Noche. ¡Sonría! Ahora su almacén de Copelesca está siempre a la mano. En el nuevo sitio web copelesca.com encontrará nuestro almacén virtual. Comprar es muy seguro, fácil y rápido. Compare y elija entre una gran variedad de productos. Seleccione el que usted prefiera. Y listo. Retire su compra en el almacén más cercano o recíbala en la puerta de su casa. Nuevo almacén virtual de Copelesca. Todo es más fácil y seguro. Copelesca.com. ¡Sonría! Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2021 con Coop Alianza y gane. Pague en nuestras oficinas o a través de nuestras plataformas digitales. Reciba acciones electrónicas y participe en la rifa de 10 premios de 500,000 colones cada uno. Así de fácil. Pague su marchamo a 3 meses sin intereses o de 6 a 12 meses con las cuotas más bajas. Contáctenos al 2785-3000. Así de fácil. Coop Alianza, la cooperativa de todos. Disfruta del encanto natural que te ofrece Copelesca Tours. Vení a aventurarte a visitar la espectacular Laguna Pozo Verde con el tour Montaña Sagrada y descubrí las maravillas que ofrece este bosque nuboso. Conoce acerca de la producción de energía hidroeléctrica
en el Tour de Energías Renovables. Y no te perdas la oportunidad de dejar tu huella positiva en el ambiente con el Tour de Carbono. Con Copelesca Tours disfruta del contacto con la naturaleza. Más información. Lo veo, lo quiero, lo compro. Descargue nuestra app BP Venta de Bienes y conozca las propiedades disponibles con precio de remate. 100% financiamiento, hasta 360 meses de plazo, hasta 60% de descuento, 0% comisiones y gastos administrativos. Quédese en casa. Para más información, contacte al ejecutivo de la zona o llámenos al 2104-7262 o escríbanos ventadebienes@bp.fi.cr. Internet de Copelesca sin límites. Elige estar siempre conectado con la mejor tecnología, la mayor velocidad y estabilidad que solo el Internet de Copelesca le puede dar para disfrutar de sus videos, música, series, películas y juegos favoritos. Además, conéctese y comparta sus mejores momentos en redes sociales y mucho, mucho más. Conéctese al Internet de Copelesca, el que usted necesita para su hogar y negocio, y disfrute de un universo de emociones con la calidad que usted se merece. Llámenos ya al 2401-2880 y solicite su Internet de Copelesca. Bien, nuestro invitado hoy, Fernando Faiz Bonilla, es el presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular, que es la máxima instancia de este banco, y desarrollo comunal también, como le decimos a nuestro querido Banco Popular. Si hay algo que lo distingue es el compromiso, la energía y también la mística en cada uno de los proyectos que asume don Fernando. Es un reconocido líder del sector cooperativo. Desde el 2014 ha estado vinculado con el Consejo de Administración de Copeservidores RL y ocupa la presidencia de ese consejo desde el 2016 a la fecha y forma parte del Consejo de Administración de FEDAC RL y FECOPSE RL, ambas federaciones de cooperativas de ahorro y crédito, y también es el representante de Costa Rica en el Consejo de Administración de Cooperativas de las Américas, además de otros trabajos y también de otras organizaciones que Fernando ha representado como miembro de sectores sociales. Fernando, gracias por acompañarnos y por recibirnos para hablar de un tema que este país está ahí con las campanitas puestas, esperando a ver qué resultados vamos a tener de toda esta situación que cada vez es más confuso para muchos. Álvaro, un gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación y por este medio, por una abierta tertulia, podamos conversar y saludar con toda la gente tan querida de la zona norte del país. Bueno, y más allá de donde lleguen las señales de esta tertulia de esta noche. Primero, cuéntenos qué es la Asamblea de Delegados de Trabajadores del Banco Popular, porque de un pronto a otro aparece que la Asamblea aglutina a sectores que están recibiendo propuestas, que la OCAEP sí quiere dialogar con ustedes, integrarse, pero no a las mesas de diálogo del presidente. Háblenos de ese órgano. Muy bien, el Banco Popular y Desarrollo Comunal nace el 11 de julio de 1969 por una ley creada en ese momento. 51 años tiene ya el Banco Popular y Desarrollo Comunal, que nace como una idea para ayudar a los trabajadores y trabajadoras desde aquellas épocas. Sus primeros préstamos fue para gente que necesitaba dinero para que sus hijos siguieran estudiando, y muchos también porque dejaron de utilizar el famoso monte de piedad de empeñar sus cosas y tener un banco como el Banco Popular y Desarrollo Comunal. En el año 1986, hace 34 años y medio, nace la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, que es un ente que aglutina a 290 delegados propietarios y suplentes. Estos 290 delegados propietarios y sus respectivos suplentes actuamos de manera ad honorem en esta asamblea. Desde ahí tomamos las decisiones de las políticas y las pautas que sigue el Banco Popular y Desarrollo Comunal, y cada 4 años nos corresponde también designar a 4 de los 7 miembros de la Junta Directiva de este Banco Popular y Desarrollo Comunal. Muy importante señalar que esos 10 sectores que conforman la Asamblea de Trabajadores son los representantes de los dueños del banco, de esos hombres y mujeres trabajadores del país
que aportan al Banco Popular. Sector cooperativo, cooperativo tradicional, solidarista, colegios profesionales, trabajadores independientes, artesanos, sindicatos confederados y no confederados. También tenemos ahí al sector comunal y el sector magisterio. Entonces, tenemos una representación de las visiones de los sectores sociales y ahí se discuten temas del banco, pero también salen temas del país. Y qué importante lo que usted me consulta, ¿por qué aparece la Asamblea de Trabajadores y su directorio nacional, que es decir, la junta directiva a la cual tengo el honor de presidir y que me acompañan en ella doña Gretel Mora Chacón del sector sindical, don Guido Alberto Monge del sector solidarista y doña Fabiola Blandón del sector comunal? Porque ya en el año 2000, cuando se estaba construyendo la Ley de Protección al Trabajador, hubo una fuerte presencia de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en la concertación nacional que buscó Miguel Ángel Rodríguez Echeverría como presidente de la República en aquella época. Y esa Ley de Protección al Trabajador, hubo una fuerte presencia y actividad y participación de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. En el año 2006 vuelve también la Asamblea de Trabajadores en el gobierno de don Abel Pacheco del 2002 al 2006 a participar activamente en una comisión mixta. Y ahora, desde noviembre del 2019, sentíamos que la situación del país no venía bien. Nos tuvimos una reunión con los sectores profesionales. Eso nos generó una reunión para marzo que ya no se pudo hacer por la pandemia. Y en junio tuvimos unas reuniones virtuales donde participaron sector solidarista, sector comunal, sector cooperativo, sector sindical y sector profesional. Con ellos hablamos de la necesidad de revisar nuestro Estado social de derecho, de poder ver qué estaba pasando en el país. Eso nos dio para que el 15 de septiembre hiciéramos una publicación en un medio de circulación nacional y en medios regionales, donde insistíamos que la patria es de todos y que teníamos que construirla con respeto. Y bueno, se agrava la situación del país a partir de que no hay un apoyo a la propuesta del presidente de la República relacionada con el Fondo Monetario Internacional, impuestos, más impuestos, y es cuando tomamos la idea de poder conversar con algunos otros sectores que no estuvieran en la Asamblea de Trabajadores, y hablo de UCAE como sector empresarial, y con la Rerum Novarum, mil disculpas, que es una confederación de sindicatos, para ver qué pensaban de un diálogo multisectorial. Eso era lo más importante, un diálogo multisectorial, nunca bilateral. Y ellos me dijeron a mí personalmente, don Fernando, me suena la idea, pero ocuparíamos una formalidad. El 6 de octubre, el Directorio Nacional toma el acuerdo después de que 4 días antes, en una rendición de cuentas, delegados y delegados de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal nos decían, hay que hacer algo, el país se nos está yendo de las manos. Y tomamos un acuerdo y el 7 de octubre lanzamos una carta abierta que además de todas las organizaciones que están en la Asamblea de Trabajadores, le abríamos la posibilidad a otras de otros sectores y mandamos 4 directamente, Álvaro, y le cierro con esto. Una a UCAEP, otra a la Rerum Novarum, otra a CONADECO, porque sentíamos que el sector comunal también tenía que estar desde una organización más amplia, y al CONACOP, también como sector cooperativo más amplio. Y la primera respuesta que tuvimos de esas cartas fue de UCAEP, de un apoyo público a querer participar en este foro multisectorial de diálogo nacional. Después contestó Rerum Novarum positivamente, nos contestó después CONADECO, y el último día en el que se podían hacer las inscripciones para poder cerrar con las capacitaciones también nos respondió CONACOP, y así tantas organizaciones que al día de hoy cerramos con 155 organizaciones presentes en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Álvaro. Uno cuando escucha, digamos, la fuerza que aglutina a todos estos sectores, la Asamblea de Trabajadores, el Banco Popular, cuando el presidente más bien le dice a ustedes que se integren, uno debería decirle más bien al presidente, más bien intégrense ustedes a la mesa de diálogo de la Asamblea, porque tienen más sectores ustedes que lo que ha aglutinado el presidente en su llamado hasta ahora. Sin embargo, el presidente los llamó a ustedes a participar en la mesa de diálogo. Ustedes tomaron la decisión de no participar, así fue, ¿verdad? Álvaro, es muy importante tener claro los momentos, porque a veces perdemos la secuencia de las fechas. Si usted ve el 7 de octubre, nosotros hacemos ese llamado al foro multisectorial. El presidente de la República lo que estaba teniendo eran reuniones bilaterales, no hablaba todavía de lo multisectorial. Nosotros convocamos para el lunes 12 de octubre a las 9 de la mañana en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños para firmar 8 principios, que era el requisito para ser parte del foro multisectorial. El presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa en un video el domingo 11 de octubre por la noche hablan ya de un concepto multilateral, pero con el Estado de la Nación. Y ahí hacen una invitación a algunas organizaciones, nada abierto tampoco. Nos dan 5 espacios a la Asamblea de Trabajadores. Nosotros con 10 sectores, ¿cómo hacíamos para aceptar 5 espacios que además no nos permitían definir a quiénes se los dábamos de esos sectores, sino que ya decían 2 para tal y 1 más? Entonces eso nos limitaba. Por eso no participamos en esa primera llamado del presidente de la República en lo multisectorial, pero del Estado de la Nación, que además era muy cerrado, muy pequeño. Y no fuimos solo nosotros. Hubo 12 organizaciones más que dijeron no participamos. Nosotros continuamos, ya estaba activo nuestro esfuerzo y recibimos después una carta del presidente de la República donde nos manifestaba una invitación para ir primero al Tribunal Supremo de Elecciones. Después resultó que no, que era al Estadio Nacional, y es así cuando el día 16 de octubre estamos convocados para eso. Pero el día 15 ya nosotros teníamos la inauguración con 110 organizaciones del foro multisectorial, donde tomamos acuerdos de qué es lo que queríamos del foro con los resultados, cómo los íbamos a entregar, pero además me dan un mandato a mí, aunque yo iba por la Asamblea de Trabajadores, no por el foro multisectorial, a la reunión del presidente, de que manifestara que íbamos solo a escuchar, que no íbamos a aprobar ninguna metodología y que íbamos solo a escuchar. Ese día tuvimos que hacer mucha presión como con otras organizaciones para que se diera un espacio de diálogo, no de imposición, y hubo diálogo. A la semana siguiente, el martes 27, vamos a ver, no quiero fallarle con las fechas, para el miércoles 28 convocan a otra reunión, pero nosotros tomamos la decisión como Asamblea de Trabajadores de no... Continúe, don Fernando. De no participar, perdón, si me perdí con la imagen sin verlo. Para que el día 26 tomamos la decisión y le enviamos una nota a la Casa Presidencial el 27 por la noche, a las 6 de la tarde, donde le manifestamos que no vamos a continuar en la mesa del gobierno porque íbamos a dedicarnos de lleno al foro multisectorial. Yo he dicho este ejemplo: si uno organiza una actividad en su casa, no puede estar participando en otras actividades si le chocan, y hay que dedicarle tiempo para hacer bien las cosas. Y esa fue nuestra principal motivación, Álvaro. Aquí aprovecho para que la gente de la zona norte lo tenga muy claro. Nosotros no estamos ni en competencia con el gobierno, ni asumiendo roles que no nos corresponden. Al presidente de la República y a la Asamblea Legislativa, con los diputados y diputadas, tienen un mandato constitucional que además fue refrendado en las urnas. Nosotros somos en este foro sectores sociales y productivos, ciudadanos que activamente queremos llegar a acuerdos para proponérselos a esos órganos, como son el presidente de la República con el Poder Ejecutivo
y al Poder Legislativo para que ellos puedan escuchar esas posiciones nuestras y ojalá ser tomadas en cuenta, que es lo más importante, porque van a ser propuestas con sustento técnico y con una viabilidad vista de acuerdos entre organizaciones sociales y productivas. La necesidad de lo fiscal y la necesidad de la reactivación económica, más la atención de lo social, son temas muy prioritarios en lo que estamos viviendo, Álvaro. Fernando, hábleme de la participación de Rescate Nacional, porque Rescate Nacional, a pesar de que no quería ser el presidente digamos, alguien con quien se sentara a dialogar con ellos, sin embargo, en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular sí participa Rescate Nacional, que valga decir que pareciera que tiene más legitimidad, sin quitarle méritos o esfuerzos a lo que hace el presidente, pero tiene una mayor participación y de trabajo lo que ustedes están haciendo que pareciera que lo que está haciendo el gobierno. Aún así, Rescate Nacional participa con ustedes pese a las críticas que se han fomentado, aunque de último ya parece que sí, esos diálogos se van a dar con Rescate Nacional. Pero dice la Asamblea, aquí está Rescate Nacional. Bueno, eso es muy importante. Nosotros, Álvaro, cuando lanzamos el llamado a participar en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, solo planteamos un requisito y era firmar, adherirse a los 8 principios que habíamos lanzado. 8 principios que eran muy claros, permítame contárselos: bienestar común, ética y transparencia para la rendición de cuentas, solidaridad e inclusión, respeto mutuo, compromiso con la sostenibilidad en la triple línea base económica, social y ambiental, territorio y comunidad, derechos humanos, oportunidades económicas y derecho al trabajo y fortalecimiento de las alianzas público-privadas. Era de libre adhesión para las organizaciones. Hubo un momento en que Rescate Nacional nos envía una nota y nos dice: queremos formar parte, aquí va el propietario y el suplente, porque habían entendido que era como en el estilo del gobierno, de la mesa del gobierno. Nosotros respondimos con un correo y les dijimos: no, para ser parte de este foro multisectorial ustedes tienen que suscribir, adherirse a estos 8 principios. Bueno, varios días no tuvimos respuesta hasta que el lunes 26 de octubre ya empezó a llamarnos nuevamente doña Cinia López, si más no me equivoco su apellido, y nos dijo: queremos suscribirlo, ya los vamos a mandar, y lo enviaron ese lunes 26, que cerrábamos a las 10 de la noche la inscripción de las organizaciones, porque al día siguiente terminaba la última oportunidad de capacitación para quienes iban a participar en este foro multisectorial de diálogo nacional en las mesas de trabajo. Pero entró igual, Álvaro, como cualquiera de las otras organizaciones. Nosotros no hubo un comunicado de prensa, no los buscamos, simplemente fue un grupo de ciudadanos que toman la decisión de participar con nosotros. Y es donde nosotros aplaudimos que pasar de la confrontación al diálogo es una maravilla para el país. Curiosamente, ese miércoles 28, el ministro de Información insiste en que nosotros no vamos a la reunión del presidente porque el Rescate Nacional y don Célimo Guido nos dijeron no ir. Vea, don Álvaro, yo en la vida he tenido contacto con don Célimo Guido, no lo conozco, no nos dijeron ir o no ir, pero uno no entiende la lógica y por eso lo resalto, que al día siguiente, jueves 29 de octubre, el ministro de la Presidencia, el señor Marcelo Prieto, y el presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Cruzan, se reúnen con don Célimo Guido y con Rescate Nacional. Entonces, lo que 24 horas antes era una alarma para desprestigiar al Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, se convertía ya en un ámbito bilateral, dándole un trato diferente que a las demás organizaciones con Rescate Nacional. Pero bueno, yo eso se lo aclaro porque no es problema de nosotros. Lo nuestro es que las 155 organizaciones que están en este foro multisectorial
aportaran propuestas, las llevemos a las mesas que ya están trabajando. Más de 350 propuestas teníamos hasta el día lunes a las 11 de la noche. Ayer ingresaron un montón. Yo estoy todavía esperando el procesamiento para tener un número final de propuestas, pero andamos por más de 350 para definir 10 mesas de trabajo que esperemos den resultados en un cortísimo plazo de aquí al 15, 18 de noviembre, pero igualmente no termina ahí. La reconstrucción del tejido social costarricense no se hace en 3 capítulos, don Álvaro, ahora que se habla mucho de las temporadas. Nosotros creemos que esta es la primera temporada del foro. Sí. Y después vamos a tener que tener una segunda temporada. Reconstruir el país, usted lo decía al inicio, todo lo que estamos viviendo no se reconstruye en 3 días, pero sí se reconstruye con la participación de todas y todos los costarricenses a lo largo y ancho del país. Don Fernando, hábleme de la metodología, porque son muchas propuestas las que tienen que trabajar. ¿Cuál es el camino que van a tener esas propuestas? Mire, nosotros desde el inicio indicamos que esta era una metodología participativa, donde igual peso tenía una organización como UCAEP, para decirlo así, porque la gente dice, como están los empresarios tienen más fuerza. No, no. Igual vale UCAEP que Copelesca, que firmó para participar. Igual oportunidad tiene COSIQUE, que también forma parte, como pueda formar parte de una asociación solidarista, como CONADECO en el sector comunal, como CONACOP o CENECOP del sector cooperativo, como igual tienen las mujeres, el grupo de mujeres cooperativistas que lo adhirieron, como Territorios Seguros, que es otro movimiento. Entonces, a partir de ahí, todos, siguiendo un procedimiento, podían presentar las propuestas con una ficha técnica. Nuestro equipo metodológico, que ha venido trabajando fuertemente, construye a la par de un equipo técnico que está constituido por visiones diferentes del país y del mundo, coordinado por don Guido Alberto Monge Fernández, que es miembro de nuestro directorio, también por doña Gretel Mora Chacón, abogada, pero participan economistas como Luis Mesalles, como don Henry Mora, sociólogos, abogados, doña Denia Fernández, doña Amanda, ahí está participando don Enio Rodríguez, está participando don Guillermo Zúñiga, muchas visiones diferentes. Bueno, la idea es que este equipo técnico y metodológico revisen las propuestas, las agrupen en las áreas que ya se habían establecido, siguiendo las áreas de fiscalización de la Contraloría General de la República para mantener la institucionalidad del país y que sirvieran para poder llevarlas a las mesas. Pero además, dejando muy claro desde el principio en la metodología y en las capacitaciones, don Álvaro y amigas y amigos que nos están viendo y escuchando, que había que construir consensos, que teníamos que empezar a ver los temas en los que coincidíamos. Por ejemplo, no es un tema prioritario hablar como reforma del Estado, pero si en reforma del Estado abrimos una mesa y lo primero que decimos es vendamos instituciones, 3, 2, 1 y se acabó la mesa. ¿Por qué? Porque ahí hay criterios muy diversos. Pero si podemos encontrar posiciones en las propuestas en las que concordamos, a partir de ahí podemos llegar a consensos, que es muy importante. Pero el segundo elemento, don Álvaro, y es lo novedoso, es que no solo las propuestas que tengan consenso las vamos a elevar al presidente de la República y también al Poder Legislativo. No, la idea es que cualquier propuesta que haya estado, si llega a un consenso mayoritario, estarán de primero. Si llegan a un menor consenso, de segundo. Si casi no hubo consenso, también van a ir ahí presentes, porque todos han aportado con cariño y con esfuerzo. Pero algo muy importante que no quiero dejar de resaltar es que también nos ha permitido este foro multisectorial de diálogo nacional tener claro que había que construir confianzas para construir en el marco de las diferencias y tener los pies sobre la tierra. Tuvimos una señora, doña Marlene González, de Orquetas de Sarapiquí, que en la primera reunión que tuvimos de todas las organizaciones, ella nos decía,
Vean, yo no entiendo de lo estructural y mucho de lo fiscal, pero sí entiendo que necesito que ustedes sepan que aquí en Horquetas de Sarapiquí estamos con hambre, estamos sin trabajo, que están matando a nuestros muchachos porque se están metiendo en temas de drogas, que a veces hay compañeros de la cooperativa que no pueden pagar sus recibos, que deciden o comen o pagan recibos, y que muchos han tenido que quitar el internet para que sus hijos estudien porque ya no les da. Cuando en un foro como este escuchamos esas posiciones, nos ayuda a montones. A lo mejor no harán una propuesta de lo fiscal, no harán una propuesta de reactivación económica, pero nos recuerdan a todos sin exclusión, desde los niveles más altos a los medios, a los bajos, que Costa Rica es de todos y que tenemos que hacer propuestas que beneficien no a ningún grupo, y que muy posiblemente, don Álvaro, lo voy a decir así, a todos nos tendrá que doler un poquito, a los que más tienen les tendrá que doler más, y a los que tienen menos, por supuesto que no debe ser el dolor tan fuerte, pero que todos tenemos que aportar para levantar este país y reconstruir el tejido social, dejando de lado intereses personales, orgullos, vanidades. Yo siempre pongo otro ejemplo. Cuando uno en la comunidad hay un problema, hay vecinos que no se quieren, que no se hablan, que tienen tiempo de no saludarse, pero cuando aparece un problema en el barrio, en la comunidad, todo el mundo se olvida de eso. O en las familias, ahora con lo de la pandemia, ¿cuánta gente tenía de no hablarse dentro de las familias? Y cuando hubo que decidir quién cuidaba a los abuelos o a los papás adultos mayores, se acabaron los orgullos y nos pusimos de acuerdo. Ese debe ser el espíritu de cualquier diálogo, y es el que tenemos en el Foro Multisectorial de Diálogo Nacional. Ahora, Fernando, este foro, digamos, una vez que ya hayan pasado por las mesas, viendo esas coincidencias que usted hablaba en el sentido de la visión de país que se quiere en temas de desarrollo, de empleo, inclusión y demás, van a tener un tiempo establecido, porque este gobierno estamos a 14 meses de que ya comience la política de nuevo, o es algo que va a la mesa del presidente de la Asamblea Legislativa, o esperan también que en algún momento, porque esto es a largo plazo, van a seguir reuniéndose con quien van a tener poder de decisión, porque pareciera, y eso es una crítica de las que han hecho muchos sectores y gente que ha estado aquí en este programa, es lo que han dicho, que el presidente lo que busca es, con este préstamo, el Fondo Monetario, que no va a alcanzar para nada, es casi que terminar gateando su periodo, y que el país se va a ver envuelto nuevamente en otro problema económico, fiscal, social, que no va a resolver. Por lo cual, el tema aquí es más a largo plazo que ponerle una curita a la situación, ¿verdad? En caso de ustedes, ¿cómo lo están viendo desde esta perspectiva que se la estoy planteando? Porque estamos a poco tiempo de terminar ese gobierno, o esperan que el presidente Alvarado tome algunas de estas iniciativas para ver si acaso resuelve algo en lo que él mismo está tratando de arreglar. Vea, Álvaro, muy importante, esa es otra de las grandes diferencias en lo que estamos construyendo nosotros y en lo que planteó el presidente de la República y en su momento el presidente de la Asamblea Legislativa, porque al día de hoy, a estas horas de la noche, yo no tengo claro si el presidente de la Asamblea Legislativa sigue o no apoyando ese foro al que él había llamado, a esa mesa. Nosotros desde el principio insistimos, no puede ser solo el tema fiscal. Costa Rica no se termina ni el 15 de septiembre del próximo año con el Bicentenario, ni el 8 de mayo del 22 cuando termine don Carlos Alvarado Quesada su periodo presidencial, o el 30 de abril del año 2022 cuando los diputados terminen actuales su periodo. No, todos tenemos una esperanza en Dios, que pasemos la pandemia y que Dios nos permita tener muchos años más. Por eso este foro multisectorial fue más amplio, más allá de un tema solo de lo fiscal. Hablábamos de reactivación económica, de lo social, de reforma del Estado, de los problemas que nos han planteado que llegan a nivel municipal. Por eso vamos a estar mañana en la mañana en una reunión con la Junta Directiva de la ANAI, de la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, para contarles que es este foro multisectorial, porque si llegan propuestas para el nivel municipal, también se las hagamos llegar a las municipalidades.
esfuerzo que ya hicimos con los diputados y tuvimos una primera reunión virtual donde estuvieron 20 diputados y escucharon lo que es este foro y nos ofrecieron recibir nuestras propuestas para poder buscar hacerlas realidad en la Asamblea Legislativa. Es que, Álvaro, si pensamos solo para lo que resta de gobierno, ahí no estamos todos incluidos. A nosotros, como a usted, como a los que nos están viendo, es qué pasa con la Costa Rica de los próximos 15 o 20 años. Seguir pensando a corto plazo ya no es la mejor solución para Costa Rica. Además, un tejido social que está descompuesto, que cuesta mucho regenerarlo, no se hace de aquí al 20 de noviembre. Hay que tener propuestas de corto, mediano y largo plazo. Por eso es que hemos hablado que muy posiblemente en el mes de enero o desde diciembre abriríamos una segunda temporada para que otras organizaciones que no lograron estar en este proceso se incorporen y volvamos a tener algunas propuestas y le sigamos planteando al presidente y a la Asamblea Legislativa, a los diputados y diputadas, las propuestas que vayan a salir de acuerdos del sector social y productivo. Es que aquí tanto los empresarios como los sectores sociales nos ocupamos porque lo prioritario es la gente. ¿Y por qué digo la gente? Porque claro, para que una empresa esté bien, ocupa reactivación económica, condiciones que van a generar empleo. ¿Empleo para quiénes? Para los seres humanos. Pero ocupamos ver qué pasa con la seguridad social, con la educación. Viera cómo han llegado, me contaba don Cristian Otey, el metodólogo, propuestas en el tema de educación, en el tema de cultura, porque hay una preocupación de mediano y largo plazo. Yo me gusta siempre hablar con ejemplos de la realidad. ¿Ocupamos pagar la tarjeta de crédito? Sí. ¿Pero ocupamos solo pagarla y después volver a usarla? No. Hay que hablar de educación financiera en la casa, hay que ver cómo se logra que la hija o el hijo que está desempleado y es profesional consiga empleo y el que está terminando de estudiar que tenga buena calidad de educación y el abuelo y la abuela puedan tener buena seguridad social. Ese es el foro multisectorial de diálogo nacional de los sectores sociales y productivos en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Es ver más allá de lo urgente que es ver la situación fiscal y la reactivación económica, pero darnos la oportunidad de ver cómo construimos un país para los próximos 20 o 30 años, siendo muy soñadores, pero siempre hay que apuntar a mayor tiempo para que podamos definir parámetros que nos permitan de verdad sentirnos incluidos todos y no lo que nos pasa hoy, donde hay mucha gente pasándola mal en todo lo largo y ancho del país, don Álvaro. Fernando, pese a que el presidente retiró la propuesta con el Fondo Monetario, pareciera que ese tema sí es urgente, ¿verdad? Sin embargo, los diputados, el tema de aprobación de impuestos, que es algo que llegaría a la Asamblea, ya le han dicho aquí, impuestos no vamos a tener. ¿Qué es lo que urgentemente requiere este país en alguna medida? Por lo menos, como decía un diputado del Partido Unidad, para llegar gateando al fin de este periodo. ¿Ustedes tienen alguna posición como Asamblea con respecto a la propuesta que había hecho el presidente con base al Fondo Monetario a tema de más impuestos, a venta de activos del Estado? ¿O en eso ustedes no se van a pronunciar, sino a esperar que salga a la misma mesa de diálogo las diferentes propuestas que se están analizando presentadas por los diversos sectores? Mire, recordará usted, Álvaro, que cuando el presidente de la República salió con la propuesta pensada en Fondo Monetario Internacional e impuestos, fue muy rápido, en el que el pueblo y la Asamblea Legislativa se manifestaron en contra. Nosotros como Directorio Nacional y para poderlo consultar a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, la verdad es que no nos dio el tiempo suficiente, pero creemos que si el pueblo se manifestó en tal magnitud y ha generado todo esto, nosotros lo que decidimos, bueno, si hay una posición, rescatemos que hay que hacer un diálogo multisectorial y hagamos propuestas. Que esas propuestas llevan al Fondo Monetario o llevan a impuestos o a qué va a llevar. Bueno, hasta que no salga del foro multisectorial estas propuestas simplemente son especulaciones. En el caso nuestro como organizadores, como los que hemos gestionado este foro, somos respetuosos para ver qué propuestas, qué acuerdos se van a llegar
creo que hay una conciencia, porque fue de la mayor cantidad de propuestas que se recibieron, que el tema fiscal es importante, que hay que revisar por todo lado, que no significa arbitrariamente decir un impuesto aquí o un impuesto allá o despidamos. No, no. Hay que pensar primero en la gente, no simplemente salir a decir, Álvaro, que yo creo que nos ha molestado a muchos, es que lo que ocupamos es algo que nos dé el 2.8 del PIB para pagar esta deuda, y nunca nos hablan de si eso va a generar tantos empleos, si eso también va a ser a partir del recorte del gasto. Es que tiene que ser una mezcla de soluciones lo que se pueda plantear para el corto, mediano y largo plazo. Entendemos que lo fiscal urge, pero como lo decía hace un rato, todos vamos a tener que aportar, todos. Pero cuando digo todos, no necesariamente es un tema de impuestos, es de socarnos la faja todos en algunas cosas, pero que sea por igual, en el buen sentido de una frase que ya es urgente que se haga realidad, que el que más tiene, más aporte, y el que menos tiene, de lo poquito que tenga, aporte algo muy poquito, porque para solucionar los problemas del país ocupamos de todos. Lo único es que tenemos años de escuchar esa frase: aprobamos este plan de impuestos donde el rico pagará como rico y el pobre como pobre, y después nos encontramos lamentables noticias donde hay evasión fiscal y donde no se cumplen las cosas que se plantean. Así que es urgente de que sí revisemos, y desde la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y su Directorio Nacional estamos a la espera de lo que este foro multisectorial pueda sacar, para que también, con base en ese consenso, ya nosotros como Asamblea, con nuestros delegados y delegadas, también tomemos una serie de posiciones. Pero estamos convencidos que en el marco de las diferencias se construye para el bien común. Fernando, en ese sentido de urgencia, ¿cuándo esperan ustedes que todas estas propuestas ya estén debidamente aterrizadas y consensuadas, además para tenerlas presentes en las mesas con el presidente y el presidente de la Asamblea Legislativa? Vean, nosotros estamos muy claros de que hay un tiempo, porque el 1 de diciembre arrancan sesiones extraordinarias, periodo en el cual durante 8 meses, por primera vez en historia, por un cambio que se dio en el reglamento de la Asamblea Legislativa, ahora van a ser 8 meses de sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre hasta el 31 de julio. Es decir, le corresponde al Poder Ejecutivo presentar los proyectos de ley. Nosotros esperamos entre el 15 y el 20 de noviembre estar entregando nuestras propuestas. Si antes ya hay consenso en algunas, pues las entregaremos antes al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, para que puedan ser revisadas y se puedan convertir en proyectos de ley que puedan ser conocidos en el periodo de sesiones extraordinarias. Pero también creemos que es muy posible que salgan propuestas que no ocupen, don Álvaro, de proyectos de ley, sino de la voluntad del Poder Ejecutivo. Y es que no solo nosotros lo estamos pensando, yo creo que también cientos de organizaciones ya lo han planteado, y sectores hace meses. Hay algunas oportunidades en las que, socándose la faja, pueden resultar parte importante para la situación fiscal, y de eso no depende de una ley. Ya están muchas leyes de la República que establecen que lo podría hacer el Poder Ejecutivo sin necesidad de pasar por cuestamoras en la Asamblea Legislativa. Fernando, si me permite hacerle una pregunta, digamos, de carácter personal sobre si no lo comprometo, en el sentido de que, ¿cómo ve usted, después de todo este trabajo que han tenido ustedes como Asamblea, este proceso que está haciendo el presidente de mesas de diálogo y las reacciones que han tenido, que han sido más adversas que favorables, ¿verdad? Desde mi perspectiva, ¿cuál es la suya? Mire, Álvaro, no quiero resultar, como dicen, diplomático, pero yo creo que el esfuerzo que ha hecho el presidente es lo que le corresponde, que tal vez empezó tarde, sí, empezó muy tarde, que empezó con un tema bilateral y después escuchó lo multisectorial y vio que era lo que había que hacer. Sí, también pareciera que ahí faltan organizaciones, que ahí faltan sectores representados, pero bueno, eso es una decisión del presidente de la República y del presidente de la Asamblea Legislativa, que consideraron que así tenían que hacerlo, con 3 intentos. En el caso nuestro estamos en lo nuestro.
somos los ciudadanos. Y en eso quiero insistirle, Álvaro, porque es muy importante. Hay quienes ponen fantasmas y dicen, ya la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras con el foro multisectorial se siente una asamblea legislativa, quieren gobernar. No, para nada. Si hay alguien que es respetuoso de la constitución política de este país, este servidor, y como presidente de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal y como vocero del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional, nunca permitiría un atropello a nuestra constitución política. Somos los ciudadanos que nos hemos puesto de acuerdo para hacer propuestas, como sucede en los barrios con las municipalidades, y le hacen propuestas y piden audiencias con el Consejo Municipal. Lo que pasa es que cuando suena tan grande, cuando 155 organizaciones de todo el país nos vamos a poner de acuerdo, sectores sociales y productivos, entonces algunos aducen que estamos queriendo tomar el poder. No. Yo soy el principal respetuoso de lo que las urnas electorales marcaron en la segunda ronda. Primero, en la primera ronda del 2018 para los diputados y diputadas, y en la segunda ronda que definieron que don Carlos Alvarado Quesada era nuestro presidente constitucional 2018-2022. Nosotros depositaremos en manos del presidente de la República y los diputados y diputadas y de los ciudadanos por medio de las redes sociales y de la prensa nuestras propuestas. Y eso sí, seremos vigilantes de que se nos dé respuesta oportuna, de que se diga, sí vale esta propuesta, esta da muy poco dinero, esta es de corto, de largo plazo, esta sí la podemos implementar. Lo que no podemos permitir los ciudadanos y ciudadanas es que se nos siga sin dar respuesta cuando presentamos con el mayor de los respetos y respetando la institucionalidad del país, propuestas sin que haya respuestas. Por eso, Álvaro, en ese marco de las diferencias para construir el bien común, no estamos tomando nosotros ni el poder, sino haciendo viva la Constitución, que desde una reforma de hace algunos años dice que tiene que ser democracia participativa, y en eso lo hacemos ahora los sectores sociales y productivos. Y participativa no es ir cada 4 años a las urnas, es estar siempre buscando el bien común, que significa lo mejor para todas y todos los costarricenses que vivimos en este bellísimo país y que le está pasando muy mal en este momento. Pese a su opinión, no dude que algunos lo verán de esa forma, ¿verdad? Porque es lo que origina un poco este programa, de ver la participación de la Asamblea de Delegados del Banco Popular, por un lado, y por otro se ve la mesa de diálogo, a pesar de que usted ya nos ha aclarado y nos ha contado toda la historia, de que crean que están suplantando o tratando de gestionar a otro nivel para quitarle tal vez algún protagonismo al presidente de la República y que ustedes puedan estar teñidos de alguna política nacional, partidaria, en un momento coyuntural como este, Fernando. Claro, pero es importante que dicha que lo menciona así en esta tertulia clara y abierta en esta noche. Es muy importante resaltar, aquí no hay participación de los partidos políticos. Aquí son organizaciones sociales y productivas. A los diputados les comentamos cómo era este proceso, que si tenían algún proyecto de ley que consideraban importante enviarlo a este foro para que los sectores sociales y productivos lo revisaran y dieran sus opiniones, bienvenido sea. Aquí no hay un trasfondo político, aquí no hay una candidatura a nada, por lo menos de parte mía, que soy el vocero y soy así abiertamente, y tampoco estamos buscando ni competencias ni protagonismos. El único protagonismo que necesita Costa Rica es el de todos los ciudadanos y ciudadanas, preocupados, cuidándonos con el tema de la pandemia, preocupados en utilizar bien los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, y a quienes gobiernan desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, hacer lo que la ley les corresponde. Y a nosotros, como ciudadanos que estamos en organizaciones sociales y productivas, preocuparnos de cómo planteamos proyectos, propuestas que sean viables, que no sean locuras, para mejorar el país. Ese es el estilo costarricense de toda una vida. El problema, Álvaro, es que hace años
dejamos de seguir este estilo costarricense y nos quedamos muy pasivos, y en eso estamos incluidos todos los costarricenses, todos los que habitamos en el país, y el que no, posiblemente al escucharme y verme debe estar diciendo, no, yo sí he estado activo. Bueno, en buena hora, lo felicito, la felicito, pero necesitamos involucrarnos. Así que este no es un proceso político, por eso estamos también trabajando desde antes. Usted bien lo decía, se acerca la campaña electoral y lo que queremos es que ya entreguemos nuestras propuestas de aquí al mes de abril, al mes de mayo, en muchas áreas, para que ya estén en la Asamblea Legislativa, y ojalá los diputados y diputadas de este periodo y el presidente Carlos Alvarado Quesada le den oportunidad a esas propuestas para recomponer el tejido social costarricense. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. La verdad, eso es lo que uno espera. Todos esperamos que este país realmente se integre. Alguien dijo por ahí, la solidaridad es lo único que nos va a salvar. Creo que la participación de todos los sectores sociales con propuestas, ojalá que estas propuestas realmente sean estudiadas y escuchadas por quienes toman decisiones en Costa Rica. Creo que hace mucho tiempo no se daba una situación parecida a la que estamos viviendo hoy en Costa Rica, con tanta incredibilidad en la clase política en muchos sectores. La gente ha estado perdiendo la esperanza debido a todo lo que hemos venido viviendo día con día. Me parece que tener aglutinado diversos sectores haciendo propuestas, y ojalá que el Poder Ejecutivo y también el Poder Legislativo puedan escucharlas, porque de ahí se derivan las necesidades y el sentimiento de diversos sectores del país. Me parece que sería inteligente por parte del presidente escuchar todas estas propuestas y decir al país realmente qué es lo que debemos en alguna medida poner todos en cintura. Como usted dijo, en algunas ocasiones va a haber que impulsar, algunas va a haber que retroceder, pero al fin los consensos es lo que construye el país y no imposiciones como en alguna medida se ha querido hacer por parte de sectores económicos y políticos de Costa Rica hasta el día de hoy. Y uno espera que esa condición cambie. Me parece que el escenario de ustedes es importantísimo. Álvaro, de verdad, muchas gracias por la oportunidad de esta tertulia muy transparente, muy sincera de parte de este vocero del Foro Multisectorial de Diálogo Nacional. Vivimos tiempos difíciles, el tema de la pandemia nos ha afectado, pero creo que es una maravillosa oportunidad. Si dejamos orgullos, si dejamos vanidades personales, intereses de grupo y nos preocupamos por el país, así como hemos retomado el diálogo y el espacio en las familias a la fuerza, pero bueno, hay que tomar de lo negativo lo positivo. Creo que es una oportunidad para que Costa Rica se encamine nuevamente por aquella senda de bien común, de justicia social, donde nunca nos olvidemos de los que menos tienen, donde tendamos la mano, seamos solidarios, que sigamos cuidándonos y cuidando nuestra seguridad social y a nuestros adultos mayores, y que entendamos que es muy importante ser respetuosos y tolerantes de lo que piensan los demás, y que en ese marco de las diferencias podamos construir el bien común por el bien de Costa Rica. Un gran abrazo para usted, Álvaro, y para todos los amigos y amigas de la zona norte, que siempre cuando me toca visitar por allá tengo la dicha de poder encontrar a muy buenos amigos y amigas, así que aprovecho la oportunidad para enviarles un saludo, y que también todos seamos parte de esta Costa Rica, no los del Valle Central, sino la de toda la territorialidad de este hermoso país. Muy buenas noches, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Fernando, y a ustedes también por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Estaremos la próxima semana de nuevo aquí para compartir otro tema más en Tertulia de Noche. Que la pasen bien y nos vemos la próxima semana. Chao.